sí me lo dijo. Le gustaría tener la oportunidad de jugar en el Club América. En una generación americanista que hasta la fecha es la mejor, ¿por qué sales del América? La afición regiomontana es muy especial, tú lo sabes. Tú eras el que ibas a asegurar. En la federación que me piden que tome al Club América, a dirigir al Club América. Yo los primeros años que dirigí, yo seguía pensando como jugador. Tuve una situación difícil. Yo demando al Club América. Eres de los técnicos mexicanos que le gana a México dirigiendo a la selección de El Salvador. Tienes peso para poder decir cómo va la selección, qué es lo bueno, lo malo. Yo siento que es una selección que no ha encontrado consistencia. Un día llegaron ahí al centro de capacitación, llevaron un mariachi y ahí los vagos de mis compañeros me hicieron cantar. ¿Y si te doy una guitarra, cantas algo? No o sea, ¿qué te falta? No soy youtuber, pero me gusta la música. La pelota está en el fondo, la pelota está en el fondo, la pelota está en el fondo, la pelota está en el fondo. ¿Qué tal, amigos de La Pelota está en el fondo? Vean nada más qué maravilla de la cocina poblana. En la Ciudad de México, sí, en plena Colonia Roma. En Puebla 151, Angelopolitano. Vean qué ricura, no se la pierdan. Puebla 151. La pelota está en el fondo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast preferido, La pelota está en el fondo. Y antes que nada, de presentar un gran invitado que tenemos en este capítulo, agradecerles a cada uno de ustedes que nos siguen en los capítulos anteriores. Muchas gracias. Ha sido una recepción extraordinaria y no lo olviden, en su canal Antiplus, ahí pueden darle clic, entrar y seguirnos observando porque vienen muchas cosas sensacionales. Y hoy en lo particular, y como les dije, en mi casa tengo que invitar a mis amigos. Y hoy, pues así como los anteriores, llega uno que me ha tocado vivir muchísimas cosas con él. Y bueno, de broma y en serio nos decimos compadres desde hace muchísimos años, el señor Carlos de los Cobos. ¿Cómo estás, Carlitos? Mi querido Raúl, gracias, muchas gracias. Mi querido Raúl, pues qué alegría verte y verte bien. Bendito sea Dios, ahí estamos aquí todavía y bueno, disfrutando siempre lo que siempre amamos, lo que siempre quisimos, que era el fútbol, ¿no? Fíjate que esta reflexión que acabas de hacer así de entrada ya me pegó porque es verdad. Algunos de los que nos acompañaron ya se nos adelantaron y para ellos nuestro reconocimiento y cariño y afecto como Cristóbal Ortega, como el Fanny Munguía, y si me olvido de alguno, discúlpenme, pero bueno, los tengo aquí muy presentes hoy. ¿Cómo no? Sí, siempre es triste y también genera alegría porque recordamos tantas cosas que pasamos juntos y pues eso lo valoras muchísimo, ¿no? Sí. Y bueno, agradecido por la invitación que me haces. Tú no podías faltar en esto. Pues me siento halagado, me siento honrado de que me hayas invitado, porque hay muchas cosas que hemos compartido a través de nuestra vida, ¿no? Sí. Y a eso quiero empezar. Un muchacho nacido en Matamoros, no voy a decir hace cuántos años, pero cómo rayos se vuelve futbolista y cómo rayos llega a la América para vivir en un América histórico de los años 80. Pues es una muy buena pregunta. Yo soy matamorense, de allá era mi madre, que lamentablemente falleció apenas hace 2 meses, pero mi padre, siendo del Distrito Federal, por cuestiones de cómo es el destino de cada persona, acababa de terminar su carrera y se fue a administrar un par de ranchos que tenía un hermano de él, un tío mío, y como es la vida, ¿no? Esos ranchos estaban a unos 30 kilómetros cercanos a Matamoros, Tamaulipas, y mi padre se iba los domingos a pasear ahí al pueblo, porque era un pueblón grandote, y ahí es donde conoce a mi madre, ahí en la plaza. Y bueno, y como pasa en la vida, se enamoran y se casan. Nosotros fuimos 8 hermanos, entre hombres y mujeres. 4 nacieron en Matamoros, 4 ya nacieron acá en Querétaro. Y
el paso mío o el inicio mío por el fútbol tuvo que ver prácticamente con esa situación que se dio en la familia. Nos venimos de Matamoros porque Matamoros es una ciudad beisbolera netamente. Sí. Era, sobre todo en esa época, por la influencia, es una ciudad que es frontera con Estados Unidos, con Brownsville, Texas, y es así como al venirnos a vivir a la ciudad de Querétaro, pues yo conozco el fútbol en la escuela en donde ingreso, una escuela marista, que son escuelas que normalmente apoyan mucho el deporte y sobre todo el fútbol, y ahí es donde conozco una pelota de fútbol y después de un tiempo me doy cuenta que tenía ciertas habilidades. Cuando se pasaban al frente del salón los capitanes a elegir a los jugadores, entonces me elegía. Eras de los primeros. Era de los primeros, te lo digo con toda honestidad. Era de los primeros y yo decía, bueno, pues algo tengo, ¿verdad? Algo tengo, por algo me están buscando siempre, ¿no? Y es así, mi carrera así fue como el proceso yo creo que de la mayoría, Raúl, Sí. de los futbolistas, ¿no? Pasamos por todo ese proceso. En la escuela, después ya representando a tu ciudad en los estatales, representando a tu estado en los Juegos Nacionales. Y cuando yo tenía 16, iba a cumplir 17 años, el Gallos Blancos, que era una franquicia muy diferente a la de ahora, Ajá, claro. es quien me invita a integrarme a las filas del equipo. Y ahí empecé. Ahora, ¿cómo llego al Club América? Pues es que la vida a veces nos va dando, digamos que nos va llevando por caminos que no se esperan, ¿no? Resulta que yo ya jugando en segunda división, no existía la liga de ascenso. Exacto. Y demás, hubo un parón de la liga de la segunda división y entonces, no sé por qué razón, pero invitan a don Alejandro Scopelli, que tú lo conociste muy bien. El Conejo, gran Una gran persona, él era Alex, una gran persona, don Alex, y él viene a darnos pláticas durante una semana que paró la actividad de la segunda división, viene a darnos pláticas a la ciudad de Querétaro, allá con Gallos, y trabajaba en la cancha con nosotros y también en el vestidor en el aspecto teórico. Cuando termina esa semana y ya se despide de nosotros en la cancha, cuando ya nos despedimos de él, oigo que me dice, ¿de los Cobos? Y le digo, sí, dígame, espéreme un momento usted, por favor. Entonces ya me espero con él, el resto de los compañeros ya se fueron al vestidor y me dice, así me lo dijo, ¿le gustaría tener la oportunidad de jugar en el Club América? Y ay, caray, yo me sorprendí. Sí, Raulito, me sorprendí. Le digo, ¿está usted hablando en serio? Me dice, yo no bromeo, joven, yo no bromeo, le estoy hablando porque yo le veo que usted tiene cualidades y podría encajar bien en el club, ¿no? Le digo, pues es el sueño. Y no sabía él que yo era americanista, desde que nací era americanista. Sí, desde que nací. Y entonces es así como me integro al club. O sea, 2 o 3 meses después yo ya me integro al club y así es Pero la vida. a ver, ese chamaco de que nació en Matamoros, que va a vivir a Querétaro y que lo invitan a venir a México, ¿dónde te vas a vivir? ¿Qué haces? ¿Cómo resuelves esa problemática, Carlos? ¿De venirme a México? ¿De Querétaro para acá? Claro o no. Pues mira, fue Porque una... no se vivía en el club, no había la casa club. No. ¿Qué sucede? Que mi padre, te platiqué que era del Distrito Federal. Ajá. Entonces, yo quería vivir mi vida ya solo, ¿no? Pero un día fuimos a visitar a un hermano de mi padre y se le ocurre a mi tío, le dice a mi papá, oye, dile al Pabeto que se venga a vivir aquí con nosotros. No, yo por dentro decía, no, tío, no le digas nada. Yo quería vivir mi libertad, por así decirlo. Juventud. ¿No? Claro. No, entonces mi papá me hizo que me quedara con mi tío, me quedé un año con él. Ahí, él vivía aquí en la Colonia del Valle, en la calle de Tlacoquemeca, casi esquina con Nicolás San Juan. Y ahí estuve un tiempo. Pero después yo ya busqué ahora sí que mi independencia y mi libertad. Después ya me fui a vivir una casa de asistencia. Y pues viví una época, esa época era como si estuviera yo soñando, ¿no?
porque yo siempre fui americanista, mi querido Raúl. O sea, entras ahí a Cuapa y de repente, me imagino, te encontraste con gente como, pues bien, todavía en aquellas épocas, seguramente todavía Reynoso jugando, Claro. Gamboa, no sé. Y tú llegabas y volteabas, además, en una generación americanista que hasta la fecha es la mejor, vamos a decirlo claramente, y empiezas a jugar con Alfredo Tena, con Armando Manso, con Javier Aguirre, con Cristóbal Ortega. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero Juan Antonio Luna. Claro. O sea, ¿qué onda? O sea, volteabas y decías, Claro. esto está de a peso. Es que cuando yo llego y por alguna razón me registran dentro del primer equipo. Mira. Más sin embargo, yo jugué, ese primer año lo jugué con el torneo de reservas, con la reserva, en donde estaba Armando Manso, estaban los hermanos Garrido, Juventino Paredes, José Mendizábal, el Cabezón, mi compadrito Cabezón Luna, y otros más, ¿no? Javier Aguirre. Y nos entrenaba el Picao Arnauda, lo recordarás. Maestro de muchos. Ganamos ese torneo de punta a punta, invictos. Robamos ese torneo de reserva porque teníamos un muy buen equipo, ¿no? Y bueno, pues toda esa situación, pero yo te platiqué que el primer año lo viví en la Colonia del Valle con mi tío. Sí. ¿Y qué sucede? Que varios de los jugadores que llegaron de fuera ya para la temporada 79-80, vivían en la Colonia del Valle. No sé por qué les gustaba esa zona, la zona del sur de la ciudad. Y te estoy hablando de Dirceu Guimaraes, que llegó después del Mundial de Argentina en el 78. Sí, venía como el mejor jugador del Mundial. Sí, Dirceu Guimaraes, estaba Bill Faria, Fumanchu, pues varios. Entonces, ¿sabes qué pasaba? Te digo que soy un suertudote, mi querido Raúl. Los chavos estos que pues, eran muy jóvenes también, pero pues, yo era mucho más joven que ellos, me decían, oye, Carlos, pasa por nosotros. Y yo, pues yo feliz, imagínate. Yo pasaba por todos ellos y me los llevaba al entrenamiento. Y a veces ya de salida, me decían, vente a comer con nosotros. Los repartía, cuando no, los repartía y ya los dejaba en su casa. Y cuando me invitaban a comer, pues íbamos a comer a un restaurante que estaba en el sur de la ciudad, les gustaba mucho. Y lógicamente, pues para mí era un sueño, ¿eh? Yo pensaba que estaba soñando porque el pues estar cerca de ellos. Comer con el mejor jugador en ese entonces de un mundial. Claro, claro. Y aparte, no sabes qué personas, Raúl. Yo siempre tengo que ser agradecido porque los compañeros que tuve, primero todos estos que te menciono, y después ya gente como Alfredo, como Cristóbal, como Vinicio, Mario, que eran un poco más grandes que yo, de todos ellos aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y estos muchachos que eran extranjeros, pues yo pasaba por ellos, íbamos al club y yo solamente escuchaba, yo no decía una sola palabra, pero me encantaba escuchar y aprender de todos ellos, ¿no? Me llenaban el tanque de la gasolina, yo tenía un bochito que me lo había comparado con el dinero que me había dado el club por firmar. Entonces, pues tengo tantos recuerdos maravillosos de ese momento. El señor Arnauda como técnico en la reserva, pues era un tipazo el señor, muy exigente, un hombre muy exigente. Y luego, bueno, con don José Antonio Roca, que tú sabes que fue quien me debutó, ¿no? Pero antes del debut hay un momento en el que de repente hay dos tipos del América que no conocíamos los medios y que van a una universiada. Claro. Aquí en México. Que la universiada como que no nos... O sea, la universiada... Digo, hoy sabemos lo que es la universidad. Claro, claro. Pero en aquellos entonces... Una universidad, pues nada más van los de la universidad, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, que vaya Negrete, que vaya Servín, que vayan ellos. Claro. ¿Por qué fuiste a dar tú a la universidad para ganar una medalla para México? ¿Tu primera selección? ¿Sabes qué sucede? Yo ya estaba muy cerca. Yo percibía que yo ya estaba muy cerca de debutar. Don José cada vez me tomaba más en cuenta y me pasaba minutos
al primer equipo, Ok. ¿no? Entonces, a mí me buscaron 2 o 3 veces Mario Velarde, en paz descanse, que fue el técnico nuestro en la universidad, para integrarme a esa selección. Yo no decía nada y yo no asistía. ¿Cómo no vas a ir a un llamado? No, y no asistía. ¿Qué sucede? Que yo estaba soñando con debutar. Claro. ¿Qué pasa? Que un día me llama Panchito a la oficina, el señor Hernández. Uy, cuando te Y hablaba cuando yo, Panchito. claro, si tú sabes que don Panchito era serio. Y me llama, y estaba don Alejandro Scopelli Mira. ahí, que era el que me había El llevado que te al llevó, club, ajá, ¿no? tu descubridor. Entonces entro y me dice, a ver, Carlos, siéntate. Sí, señor Hernández, dígame. Recibimos información de que ya van 3 veces que te citan a esta selección que va a participar en la universidad y no asistes. ¿Qué te sucede o qué te pasa? No, señor Hernández, no, pues es que, ¿cómo puede ser? Eso es indisciplina. Eso es indisciplina. No, me dio una regañada. Entonces me dice, la próxima vez, si te vuelven a llamar, tienes que asistir a esa convocatoria, porque no puedes, das mala imagen para el club. No, pues me salí como decíamos, con la cola entre las patas y aceptar. Y así, al poco tiempo, mi querido Raúl, me volvieron a llamar y fue como me integré. Pero no solamente me integré yo, también se integró el Vasquito Aguirre, Javier Aguirre. Del América estaban los hermanos Garrido, Eduardo Ortega, el papi le decíamos, Orteguita, sí, Eduardo Ortega. Entonces nos integramos varios y fue pero en esa charla, en ese regaño de Panchito, interviene don Alejandro Scopelli y él me dice, Carlos, tú no sabes las cosas que puedes vivir en este torneo. Es un torneo internacional, es un torneo mundial y vas a representar a México. Eso te va a permitir foguearte, madurar, en poco tiempo madurar. Pues el señor se la sabía de todas, don Alejandro, y así fue. ¿Qué sentiste escuchar el himno a tus 18 años y de repente ver que, oye, la verde, Sí. pues aquí estoy? Sí, muy bonito, Raúl, muy bonito. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa. La final la terminamos jugando contra Uruguay, que era un equipo muy fuerte, ahí donde hoy juega el Club América, en ese estadio. Creo que Ciudad de los Deportes se llama, ¿no? Hablado de la Plaza de Toros. Ahí jugamos la final. Y bueno, fue un partidazo porque fue un partido donde llovía, fue en época de lluvia. Ganamos 5-3 5-3 a Uruguay. 5-3 a los uruguayos. Hice yo un gol, porque yo era un volante. A mí me hicieron ¿Tenías defensivo. Yo era un volante ofensivo. Yo en Gallos hacía goles, era un volante que le gustaba pasar la pelota, ofender, llegar a cerrar, definir. Pero acá en América después ya me cambiaron mi rol y ya me tiraron un poquito más atrás, ¿no? Sí. Pero esa experiencia de la universidad fue, como lo dijo don Alejandro, porque dicen que más vale sabe el diablo por viejo que por diablo. Don Alejandro tenía razón, fue una muy buena experiencia porque fue pues un logro importante, fue la única medalla de oro que ganó la delegación mexicana, ¿no? Fíjate cómo tu carrera va de alegría en alegría en alegría. Regresas al América, multicampeón. ¿No te faltó ganar nada, Carlos? ¿No te faltó nada? No, gracias a Dios. Fuiste mundialista. Gracias a los compañeros eso vamos que a tuve. ir creciendo. Pero antes de ese primer título, después de una temporada histórica del América, la mejor en números, se arma una bronca y aquí delante de ustedes les voy a reclamar una cosa al señor de los Cobos. Resulta que yo era reportero del Heraldo de México. Y estaba el partido calientito, ganaba Chivas, los estaba eliminando, que nadie lo podía creer. O sea, fue histórico ese momento, seguramente muy doloroso para ustedes. Bueno, lo sé que fue. Y se arma la bronca. Y entonces los reporteros en aquel entonces podíamos estar en la cancha. Y el señor de los Cobos siempre tuvo mucha facilidad para soltar bien las manos y bien puestas. Eso lo digo yo. Tú no lo digas. Y se arma el traca-traca y entonces los reporteros vamos a la cancha. Y yo veo que alcanzas a tirar las manos y llega un policía y te abraza. Y le gritabas desesperado, suéltame, que me está pateando. Y el policía no te dejaba.
Y a Sarmiento se le mete lo loco y el afecto por Carlos. Y voy y empujo al policía y le digo, suéltalo, no va a hacer nada. Y le dice, ¿me jura que no va a hacer nada? No, ya no va a hacer nada. Ya, pero suélteme. Te sueltan y que no iba a hacer nada. Sí, ¿verdad? ¿Y saben quién se llevó el bastonazo? Su servidor. Sí, ¡Qué momentos! Sí, cómo no, cómo no. Bueno, ese partido, tú sabes, tú lo viviste muy cerca de nosotros. Hicimos una gran temporada, pero, y lo digo con mucho respeto, sin el afán de dañar la imagen de nadie, pero yo creo que el arbitraje de Codesal fue terrible, y eso, porque si analizamos el partido y si vemos la expulsión de Outes, no entendemos todavía por qué expulsó a Outes. Outes no había hecho absolutamente nada y Outes era un jugador básico, importante para nosotros. Pero sí, tú sabes que el fútbol es así. Me tocó, un día me dieron un macanazo en el partido contra Nesa. Claro, cuando estaba el doctor Díaz, tú y yo en el vestidor Ahí, de Nesa, y exactamente. te cosieron en vivo. Ahí, sí. Es que porque yo lo hice porque Batata tenía ya en el partido, Batata tuvo un roce fuerte con el zurdo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Zurdo Jiménez? Zurdo Jiménez, que era también bravo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Termina el partido y en lugar de irse uno, en lugar de que se separaran ellos, no, se buscaron se cruzaron, y al cruzarse se volvieron a pelear y se metieron. Entonces ya nos metimos todos. Y a mí me durmieron con un macanazo, ¿verdad? Otra vez, no te digo. Ese sí era un policía. Otra vez. Pero bueno. Pero yo me acuerdo que estabas y te cosió en vivo, sin anestesia, sin nada, el Doki Díaz, otro personaje súper querido. ¿Cómo no? Y decías, avisen en mi casa que estoy bien, avisen en mi casa. Raúl, avisa en mi casa. Yo decía, ¿cómo aviso en su casa que está bien? Claro. Tú tranquilo ahorita, tranquilo, Sí, espérate. sí, me acuerdo de eso, claro. Pues es que mi madre se preocupaba mucho. Mi mamá no veía los partidos. Entonces siempre estaba esperando cómo había terminado y que le dijeran cómo había estado el partido. Y también yo ya tenía novia. Entonces sabía que mi novia, que hoy es mi esposa, iba a estar preocupada. Entonces yo les pedía a ella, y tú eras uno de ellos, les pedía que por favor me avisaran, que les dijeran que pues, no había pasado nada, era más que una abiertita ahí en la frente. Una abiertita, sangrada, una cosa. Yo, la verdad, fue la primera vez que vi que a un futbolista lo cosieran ahí, en una mesa, realmente, no ni de masaje llegábamos. Pero bueno, ¿qué etapa esa? ¿Cómo era Carlos Reynoso como técnico? Tú lo tuviste, tú fuiste campeón con él, lo viviste. El maestro Reynoso, pues, él siempre fue un personaje. Sí, cómo no. Tenía una gran personalidad. Yo sentía, yo percibía de él que no se acostumbraba, al principio le costaba aceptar que ya era entrenador. Él quería seguir dentro de la cancha. Y entonces se le pegaba uno mal a la pelota y paraba y decía, tienes que pegarle así. O sea, te seguía enseñando, ¿no? Pero yo creo que, aparte de los aspectos tácticos que siempre son importantes, yo creo que más que nada la influencia que tuvo el maestro sobre nosotros primero tuvo que ver por la gran carrera que tuvo, ¿no? Por el personaje futbolístico que fue, que cuando tú tienes frente a ti a una persona que fue tan exitosa y que tenía tanta calidad como jugador, pues de entrada ya le tienes un respeto, ¿no? Y después su capacidad como técnico y su manera de ser, ¿no? Porque también la llevaba muy bien con nosotros. Las pretemporadas eran terribles con él, terribles de fuertes, ¿no? Pero siempre fue un hombre echado para adelante, ¿no? Siempre echado para adelante. Sin lugar a dudas. Y tú, una parte importantísima de ese equipo multicampeón, te repito, ¿por qué sales del América? Porque de repente sale Carlos de los Codos del América y decíamos, es como Tena, es como Cristóbal, es como el Cabezón. Tú. Porque la temporada, nosotros, ¿te acuerdas que fuimos bicampeones 87, 88 y 88, 89? Ganaste la temporada 89, la temporada 89-90,
me llama, antes de iniciar, me llama Panchito a su oficina y me dice, Emilio te manda a saludar, el señor Emilio Desbarroso, y me dice que quiere que ya te empieces a preparar para que empieces a trabajar con jóvenes aquí. Yo tenía 30 años, entonces yo me sentía, y trabajaba bien, entrenaba bien, pues me cuidaba, la realidad es que me cuidaba, lógicamente ya estaba casado, ya tenía mis hijos, y me dice Panchito, Emilio quiere que ya te empieces a preparar. O sea, me da la idea de que inmediatamente me impactó porque me di cuenta que ya quieren que me retire, ¿no? Ajá. Porque yo también andaba mal de Pero también te veían cosas, ¿eh? me andaba mal de una rodilla también. Me acuerdo, inclusive aquella final contra Cruz Azul, Andaba que mal estás de en la una banca. exactamente, andaba mal de una rodilla, no me recuperaba. Y entonces yo le digo a Panchito, yo quiero seguir jugando, yo creo que cuando menos 5 años más los puedo jugar a buen nivel. Total, Panchito no lo convencí, me dice piénsalo y mañana platicamos. Entonces al otro día me vuelve a llamar y me dice, ¿qué sucede? Pues no, señor Hernández, yo quiero seguir jugando. Pero ¿cómo? Sí, yo quiero seguir. Es que yo quiero la cancha, yo quería la cancha, ¿no? Claro. Y entonces me dice, pues entonces vamos a ver cómo te podemos ayudar. Y es así como fíjate cómo es la vida. El maestro Reynoso estaba haciendo pretemporada con Tigres, porque acababa de tomar a Tigres en el centro de capacitación. Entonces, yo estando en la casa, esa misma noche recibo una llamada de parte del maestro Reynoso citándome allí en el centro de capacitación. Él estaba haciendo pretemporada con Tigres, entonces yo voy para allá. Tú sabes que Panchito y el maestro Reynoso eran... Sí. Entonces seguramente Panchito le llamó y le dijo, Carlos ya no va a continuar acá, por si te interesa, bueno. Y es así como el maestro me busca, voy con él y habla con el señor Chapa, que era, ¿te acordarás? Sí. Que era don Roberto Chapa, que era dirigente en ese momento del Tigres, y le dice, Roberto, habla con Carlos para que arregle su contrato y se venga con nosotros. Y bueno, pues entonces ya me quedé platicando con Roberto, me dice, yo te hablo mañana para ponernos de acuerdo, irnos a tomar un café y platicar sobre este tema. Pues no me habló, o sea, se pasó el tiempo y pasaron 5 días y nunca me hablaron. Y un día me hablan a casa de mi suegro, coincide que ando en casa de mi suegro y me dice mi suegro, te hablan de Monterrey. Entonces yo dije, es don Roberto, pero no, me estaba hablando el señor Jaime Rivero, que era el presidente, iba a ser presidente del Club Monterrey. Y te vas para invitarme pero entonces yo le dije, ¿usted es de Monterrey o de Tigres? Pues, ¿cómo de Tigres? Dice, bueno, es que no, yo soy el presidente de los Rayados y nos interesa mucho que te sumes con nosotros. Me mandaron en mi boleto de avión, al otro día volé para Monterrey y me arreglé y es así como terminé en Monterrey. Y es una carrera exitosa, sin duda de dudas. También en Monterrey vives buenos momentos, un equipazo. Muy buen equipo, cómo no, la directiva, los hermanos Rivero, que eran gente sensacional. Estuvo también el licenciado Jesús Elizondo. Después también estuvo el ingeniero Lankenaus, ¿te acordás? Claro, en paz descanse. Claro. Entonces, y una etapa muy bonita porque la afición regiomontana es muy especial, tú lo sabes. Sí. Es muy especial, muy entregada a sus equipos. Entonces, me percaté desde el primer partido de pretemporada que tuvimos que íbamos a tener buena empatía con nuestra afición. Ahora, en todo este recorrido aparece el Mundial México 86. ¿Cómo no? Y parecía que había una pugna, los de América contra Pumas, pero el técnico era Puma. Y la mitad de la selección era Puma, y la mitad, sí, te ríes porque te acuerdas perfecto. Y entonces había esa rivalidad entre América y Pumas, claro, inclusive en la selección. Claro. Y ustedes, los americanistas, tú, Hermosillo, Domínguez, hasta Roberto Alderete apareció por allá, el famoso Charal. Claro. ¿Quién se me está quedando? Bueno, todos los de atrás, encabezados por Alfredo Tena. Como el Capi. Y del otro lado, todos los Pumas, Negrete, Luis Flores, Servín, Amador, Todos, sí. Y de repente se va Alfredo. Y entonces empiezan a disminuir ustedes. Sí.
Se empiezan a ir. Es que todo el cuerpo técnico era Puma, ¿no? Todos, empezando por el señor Bora y luego pues con el Capi Sanabria, Mejía Barón, estuvo incluso Mario Velarde. El único que no era Puma era Miguel Marín. Sí, cómo no, que era un señorón, ¿no? El señor Miguel Marín era el único, los demás todos eran Pumas y lógicamente que ellos pues iban a tener cierta, digamos, inclinación por los jugadores con los que ellos trabajaron y trabajaban en ese momento, ¿no? Acordarás que no fue al mundial, quedó fuera Alfredo en algún momento y sí, había, digo, la realidad es que siempre es natural, porque yo pienso que es una cuestión natural, como ellos tenían el manejo de la selección, pues fueron más jugadores Pumas que nuestros Pero americanistas. sobre todo te lo platico porque hoy mucha gente en estos años, ¿por qué hay tanta rivalidad América-Pumas? No, y sí, es que en aquellos entonces era durísimo. Tremendo. En reservas. Yo jugué un año en la reserva, te platicaba, y lógicamente pasamos por encima de todos los equipos y yo ya empecé a sentir esa situación desde el partido que jugamos con reservas y ya mis compañeros, todos ellos, Javier Aguirre, Armando Manso, todos me decían, no, cuidado aquí, hay que ganar, porque con estos, si no, se nos agrandan. Entonces, siempre hubo rivalidad con Pumas y hay que decirlo, también el Pumas era un equipo que gustaba, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían una muy buena cantera, trabajaban muy bien con la cantera? Entonces era de los equipos que tiene un estilo de juego que agradaba al aficionado. Y siempre hubo rivalidad. Ahora, vas al Mundial. Finalmente tú eres de los que te quedas, vives el Mundial, quizás no con las oportunidades que te hubiera gustado. ¿Qué fue para ti vivir un Mundial y más en tu país? Pues es una emoción tremenda, ¿no? Una emoción tremenda y lógicamente sabiendo que si llegaba a jugar iba a tener una gran responsabilidad. Yo ingresé contra Bulgaria, inicié contra Irak, jugué ese partido casi todo completo, y también el partido contra Alemania en donde quedamos eliminados, ¿no? ¿Por qué no agarras la pelota, Carlos, y le pegaste Yo era un penal? Fíjate, eso casi nunca lo platico. El número 4 iba a ser Carlitos Muñoz y porque los que normalmente tiraban penales ya no estaban en la cancha. Sí, ya no estaba. Yo entré por Tomás Boy a ese partido, Tomás que era el principal tirador. Ajá. Hugo. Javier Aguirre lo habían expulsado, sí, y Hugo no quiso tirar. ¿Por qué? Porque estaba lesionado, se sentía mal, no quiso tirar Hugo en realidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que normalmente la lista de los que iban a tirar, que fue bastante extraña, porque pues ¿cómo iba a tirar Raúl Servir un penal? Pues nunca tiró un penal Raulito, era un estupendo jugador, pero nunca había tirado un penal. El único que lo había tirado era Negrete, ¿verdad? Que Manolito sí lo había hecho, y no sé si Quirarte también tiró, ¿verdad? Pero que sí, falló, sí. Que falló, ¿verdad? Entonces sí, yo siento que no sé si nos faltó más tranquilidad para en el momento de la lista, vamos a ver quién, porque yo recuerdo que el señor Bora dijo quién quiere tirar. Y algunos levantamos la mano y a mí me pusieron en el número 5, a mi tocayo Carlos Muñoz en el número 4. Tú eras el que ibas a asegurar. Supuestamente, ¿verdad? Ya ni siquiera Muñoz tiró el penal, el cuarto tirador. Fíjate. Pero vivimos un mundial dentro de todo, a pesar de que no logramos esa hazaña de poder estar cuando menos en cuartos o en semifinal. Pero vivimos un mundial porque nuestra selección era una selección bastante competitiva. Recordarás que habíamos jugado un cuadrangular aquí de preparación Italia, Alemania e Inglaterra y nosotros. Y ganamos el torneo. Entonces éramos una selección muy competitiva, pero la realidad es que siempre quedó un mal sabor de boca, ¿no? Muy mal sabor de boca porque teníamos la oportunidad de llegar a una instancia mucho más arriba, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, retomando todo esto, me quedé pensando en lo que te dijo Panchito, que decía don Emilio, que fue mi jefe muchos años, y era visionario, ¿eh? Visionario. Ok. ¿Cuándo empiezas a dirigir?
porque si ya te decían a los 30 años, algo te veían, algo tenías como para personalidad te sobraba. Pues, Carácter tenías. ¿De dónde te sale empezar a ser técnico? pues es que yo no estaba dentro de mis planes inmediatos, no estaba, Raúl, el dirigir. ¿Qué sucede? Yo juego 2 años en Monterrey, vengo y juego 1 año con Querétaro, Cierto. que nos dirige Tomás Boy, e hicimos muy buen torneo para tener una plantilla bastante limitada. Casi clasificamos a la liguilla. Y aparte a mí me sorprendió Tomás, porque Tomás lo hizo estupendamente bien. Y después el siguiente año, bueno, son 2 años en Querétaro, 1 en Monterrey y regreso a Querétaro. Cuando regreso a Querétaro, el técnico era el profesor Maturano. El profe. Y entonces, ¿qué sucede? Nos empezó a ir mal. Yo recuerdo un día, después de un partido, en el vestidor, yo escucho a Rafa Puente, al buen Rafa Puente. Padre, Claro. para que la gente no se confunda. Claro, sí, Rafa Puente, padre, un buen amigo. Decirle a los hermanos Vázquez Mellado, a Jorge sobre todo, que era él, ¿por qué no agarra el equipo Carlos? Yo lo escucho. Carlos es el indicado, ya es un tipo que ya tiene muchos años en el fútbol, conoce bien a los compañeros. Y es así como Jorge Vázquez Mellado, que era el dueño y presidente del equipo, me empieza a presionar. Yo evadía la responsabilidad o esa posibilidad hasta que le dije, bueno, vamos para adelante, ¿no? Y así es así como inicio, ¿no? ¿Te retiras o juegas y diriges? No podía ya. No, me retiro. Okay. Me retiro absolutamente, cosa que después, pues, lógicamente siempre extrañé la cancha. Siempre extrañé la cancha, porque todos los que llegamos a jugar y llegamos a jugar a cierto nivel, pues extrañamos mucho el pasto, ¿no? En la cancha. Pero ya había tomado una decisión y ya no podía echarme para atrás, ¿no? Entonces ya eras técnico. Así es, Raúl. Y de ahí empieza una parte muy interesante porque me acuerdo que eres auxiliar, que tienes pasos interesantes en tu carrera antes ya de retomar ya como otra vez el importante, y ya hablaremos de ese paso por América que tiene también muchas cosas. Claro. ¿Qué sucede? Que yo soy auxiliar del señor Bora Milutinovic en la selección. Ajá. ¿Sí? Es cuando él me habla, al poco tiempo que yo me había retirado, me busca y entonces me habla y me dice, me interesa que me vengas a ayudar. Él acababa de tomar la selección, me interesa que vengas a ayudar y pues yo lógicamente encantado, porque yo siempre tuve una buena relación con el Mr. Bora, ¿no? Y entonces es así como me involucro en el tema de la dirección técnica o del auxiliar técnico. Y después, tú recordarás, después, ¿qué sucede? Al poco tiempo viene una situación en la federación que me piden que tome al Club América, a dirigir al Club América. ¿Me explico? Que es todo. Mi vida fue un vértigo, ¿eh? Viví cosas que considero fueron agradables para mí, pero también fueron a destiempo, definitivamente, ¿no? Porque para tú llegar a ser un director técnico necesitas prepararte, necesitas tener, más allá de que yo tenía la costumbre de mucho en la cancha hablar, tratar de ordenar, no dirigir, pero tratar de con la voz ayudar a los compañeros, pedir que regresara al compañero a su lugar. Es decir, normalmente yo ya tenía ciertos rasgos de que me gustaba el tema de la cancha, ¿no? Del táctico. Pero tienes que prepararte. Y a mí me faltó esa parte, ¿no? No tomaste ni siquiera el curso. Lo tomé en la federación, sí, okay. Claro. Lo tenía que tomar a la par de estar... primero me dieron un permiso, una autorización para empezar a dirigir y después ya me inscribí en el curso de la federación.
Ok. Entonces te llama el América. Así es. Me llama el América, el presidente del Club América era Pablo Cañedo. Pablito. Muy joven, muy joven. Y yo entro por Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Por qué? Porque sucede que América tuvo un partido bastante malo contra Chivas en Guadalajara, ¿te acordarás? Un 5-0. Y bueno, eso molestó muchísimo a la directiva. Y es cuando me llama por teléfono Pablo Cañedo y me dice, oye, quiero verte porque te quiero proponer que vengas a trabajar con nosotros, a dirigir el equipo. Al otro día de toda esa situación, yo me quedé así, le digo, no, pues ¿cómo? Si yo tengo que hablar con el señor Bora. Claro que me entusiasmaba, ¿no? Claro, ¿cómo yo no? le digo, tengo que hablar con el señor Bora porque pues no puedo, porque me hizo, vente para la oficina, mañana te vienes para la oficina. Espérame, déjame hablar con el señor Bora y a ver qué es lo que él me dice, porque me agarras en frío, ¿no? Y yo hablo con el señor Bora y me dice, no, es que si te lo pidieron es porque Alejandro te pidió, el señor Burillo está digamos, autorizando, está de acuerdo en esa parte y tienes que ir a ayudar a que las cosas cambien. Entonces yo lo único que hago es terminar el torneo. Un torneo que empezaban los torneos cortos, Raúl. ¿Te acordarás? Fue un torneo, no sé si fue invierno, sí, creo que sí. Invierno 96, porque era invierno y verano. Y es así como, bueno, yo con mi poca experiencia, intenté lógicamente ayudar. Y hubo partidos que, bueno, como todo en el fútbol, tú sabes, a veces uno habla y prefiere no decirlo, pero hubo partidos que teníamos que haber metido 4 y 5 y no la metíamos. Era el equipo de Luis García y de todos ellos. Claro, Pedro Pineda, ya no estaba Saguiño estaba en Atlante, porque yo lo recuerdo porque él me vacunó con el gol que perdimos contra Atlante. Estaba Villic, con Villic ya no conté, estaba Kalusha, con Villic ya no corté porque su esposa tenía un problema físico y ya un día me llegó al vestidor llorando este pobre muchacho, que su esposa estaba mal, y bueno, pues hazte cargo de la situación de tu esposa y no te preocupes, yo hablaré con la directiva. Pero sí estaba Kalusha, estaba un central chileno que no era un gran jugador, era Margas, que el día que debutó como técnico de América es un partido pendiente, estaba pendiente, y es entre semana, un partido nocturno aquí en el Azteca, y justamente Margas hace el gol. Le hace el gol porque le gana el remate a mi compadre Carlos, porque mi compadre, yo siempre le decía a mi compadre, no, por favor, te lo pido, de favor, no bajes a defender. Porque no defendía. O sea, él era muy bueno en ataque allá, pero él no defendía porque no estaba acostumbrado a defender. Entonces yo recuerdo que le dije a Margas, Hermosillo no marca muy bien, ¿eh? Le dije a Margas, ojo en ese partido, porque fue mi primer partido con América. Ganamos 1-0 a Cruz Azul. Así es. Fíjate, yo me acuerdo que hubo mil cosas, que te peleaste con algún jugador. Sí. Bueno, vamos a decirlo, con el Diablo Andrade, perdón. Y que, bueno, perdón, es que se me agolpan las ideas. Sí. Me acuerdo que se armó un desbarajuste, que porque tú habías perseguido al Diablo Andrade y que puño y que no sé qué. Y era un equipo que estaba reventado, Carlos. Sí, ibas tú con Alex Domínguez, si no me equivoco. Ya llevé al Alex, claro. Y pues la verdad eran dos jovencitos, sí, con toda la sangre americanista, claro, pero en un equipo con un colmillo que les daba vuelta de mamut. No, y el ambiente, mira, tú bien lo sabes, que el ambiente es fundamental en el vestidor, ¿no? Cuando no hay un ambiente, claro que, a ver, normalmente los ambientes positivos los generan los buenos resultados, esto es claro, pero a veces cuando no hay buenos resultados el ambiente no es bueno, no es agradable, no es un ambiente ideal de trabajo, y a veces pasa, ¿no? Y sí, yo tuve 2 o 3 encontronazos, porque yo todavía no me quitaba los zapatos. Es decir, yo los primeros años que dirigí, yo seguía pensando como jugador. Exacto. Entonces, cuando yo veía que un jugador
no hacía las cosas como las tenía que hacer, como yo sabía que la tenía, pues yo iba y lo encaraba y se lo decía bien, sin insultarlo, sino nada más simplemente fuerte, ¿no? Es decir, oye, pues, si te meto, lo haces así o tú me dices, si no puedes hacerlo, para quitarte, ¿no? Porque te estoy pidiendo algo y tú no lo estás haciendo. Cosas de ese tipo, ¿no? Y esa situación, lógicamente, te genera una situación adversa, ¿no? Por ejemplo, a veces me reclamaban que por qué yo había sacado a Joaquín del Olmo. Yo no saqué a Joaquín del Olmo. A mí, después de un partido que fue increíble la manera como lo perdimos en el Azteca, después de ese partido me dice Pablo, presidente, en el equipo no quiero a Joaquín. Entonces Joaquín está fuera y es como yo le digo a Joaquín que ya no sigue, ¿no? Yo no le dije, me dijo el presidente, nada más yo le dije, yo seguí instrucciones del presidente, que en ese momento lo digo porque mucha gente me ha recriminado esa parte, ¿no? A través de los años, ¿no? A veces aparece nuevamente esta situación y me la recrimina. Pero no, yo no fui quien lo Sin quité. embargo, Carlos, apareces en la selección olímpica y lo que te faltaba, ya habías sido campeón del fútbol mexicano, ya habías sido una Copa del Mundo, ya eras entrenador, te faltaban unos Juegos Olímpicos y te toca una selección realmente muy buena. Una no? con Cuauhtémoc, con Palencia, con jugadores que venían, Lara, jugadores. Germán, vas a Atlanta. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo llega esa oportunidad de ser del director técnico de la selección olímpica? Porque esa responsabilidad me la cede el señor Bora Milutinovic, que era mi jefe, ¿no? Uh-huh. Cuando yo llegué, cuando él me invita, en la primera charla me dice, yo quiero que te hagas cargo de la selección. Esta selección había jugado con Mejía Barón y con Aguirre en ese cuerpo técnico. Ajá. Había jugado unos panamericanos, me parece. No lo recuerdo muy bien. Creo que sí, panamericanos. Y entonces me dice, yo quiero que te hagas cargo de ese grupo. Ya hay un grupo, una base, pero sé que también hay otros jugadores por ahí, me dicen. Entonces así, yo ya tenía una base, pero, por ejemplo, Palencia y algunos otros más no estaban en la mira todavía e hicimos un par de partidos de gira a Corea. Fuimos a Corea y entonces es ahí donde 2 o 3 jugadores se integraron de ese grupo. ¿Es donde mete gol el Conejo Pérez? Ese es un partido, híjole, ¿contra quién fue? Fue en Estados Unidos. Ajá. Contra Corea, me parece. Ajá, por eso que empatamos a 1, sí, okay. Que ahora sí que echas toda la carne al asador y ya faltaba 1 minuto, era el último tiro de esquina y se va Oscarín a rematar y no es de cabeza, porque aparte él le metió otro gol de cabeza con Pachuca, te acordarás, sí, ¿no? Sí. Saltaba muy bien. No, es una pelota en que la pelota salta él, la pelota queda ahí botando y de zurda la clava ahí en el ángulo, ¿no? Entonces, sí, realmente fue. Yo siento que esa selección tenía para más, ¿eh? Te ganó el campeón olímpico. Sí, lo que pasa es que sí. ¿Le ganaste a Italia? Le ganamos a Italia 1-0, empatamos a 0 con Corea y empatamos a 1 con Ghana, que eran el campeón africano, el campeón oriental. Y bueno, Italia, que era el campeón europeo, porque yo fui a ver el partido a mí me mandó la federación a ver el partido de Italia contra España, la final de la sub-21, porque allá son sub-21 en Europa. Uh-huh. Y entonces es como, ganamos 1, empatamos 2 y ya llegamos directamente a enfrentarnos con Nigeria. Las cosas, estaba el partido parejo, y ¿qué sucede? Que a Duilio lo expulsan en el último minuto del primer tiempo. Lo expulsan porque él metió la mano en una pelota que nos toman mal parado y le tiran una pelota larga y ya no llegaba con la cabeza y ya había picado el delantero a su espalda y mete la mano y lo echan. Y terminamos perdiendo 2-0
Con el campeón olímpico, porque Con el ese campeón olímpico le ganó también 2-0 a Argentina de Batistuta y de varios cracks. Y la final a Brasil se la ganó. Exacto. Sí, era un equipazo. Porque ese era el camino que te seguía, jugar contra Argentina y contra Brasil. Así es. Pero bueno, yo creo que fue una muy buena actuación de México. Y muy buena experiencia, ¿no? Teníamos un buen equipo. Habíamos ido al preolímpico, en Edmonton, Canadá, que fue un hexagonal. Ganamos los 5 partidos. Es más, el último partido que fue contra Canadá, me parece, justamente, ya estábamos calificados. Teníamos un muy buen equipo. Teníamos al Cuau, el Cuau, ya sabes que Cuauhtémoc siempre fue un jugador muy ganador y sobre todo un gran definidor. Y tengo una anécdota con Cuau porque jugamos el primer partido contra El Salvador y resulta que íbamos a medio tiempo, íbamos 0-0. Sí, habíamos fallado, no habíamos anotado, pero se nos estaba complicando. Y entonces me dice el señor Bora, yo creo que tienes que echar mano de Cuauhtémoc, ¿no? Y le digo, sí. No lo inicié porque él estaba suspendido. Tenía acumulación de tarjetas. Y una tarjeta más no jugaba el segundo partido que jugábamos contra Costa Rica, que era supuestamente el rival a vencer. Entonces, yo no lo metí de inicio, hizo su berrinche como siempre, hizo su berrinche, no lo metí, y entonces, pero lo tuve que meter. Bueno, al minuto 10 del segundo tiempo ya íbamos ganando 2-0 con 2 goles del mi buen Cuau. No, ese era lo que Cuauhtémoc, ¿no? Sin embargo, algo pasa en tu carrera, mi querido Carlos, que se dice que te veta la federación, que ya no dirige, porque no, ya en México tu carrera se borró. ¿Qué pasó realmente? Porque siempre se ha dicho que te castigaron, que te vetaron, que el América dijo no puede volver a dirigir jamás, o que la federación dijo no vuelve a dirigir jamás. ¿Realmente qué pasó en ese momento? No sé realmente qué haya sucedido, qué haya pasado. La realidad es que yo me fui alejando mucho de aquí del medio mío, de aquí de México, sobre todo por el tema de El Salvador, ¿no? Porque yo me fui a El Salvador y mi primera etapa en El Salvador fueron 1 año con un equipo, y después 4 años con la selección. O sea, prácticamente 5 años estuve lejos de México y las cosas se fueron enfriando, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Yo nunca he tenido un representante. En la vida tuve un representante, que eso también, y más en la actualidad, te ayuda a abrir muchas puertas. Pero yo nunca tuve representante y esa situación yo creo que también afectó, ¿no? Incidió en esa situación. ¿Pero realmente hubo pleito o no hubo pleito con alguien? Sí, tuve un problema con el equipo al que amo, ¿no? El equipo América, ¿no? Tuve una situación difícil y esa situación considero que me pudo perjudicar. Es decir, yo demando al Club América porque tenían que pagarme un dinero. A mí me llaman para ser auxiliar de Carlos Quise, recordarás, el hermano de Hugo Enrique, ¿sí? Y resulta que el segundo año ya no me requiere Quise, y entonces me pide el presidente, que era, creo que Javier Quintana, se llamaba él, me pide que me haga cargo de toda Raúl Quintana, de las fuerzas básicas. Entonces, y lógicamente yo le digo que se me respete el contrato que tengo, y me dijo, si no te preocupes, se te va a respetar el contrato. Y entonces me dedico a trabajar con el tema de las fuerzas básicas, empiezo a platicar con algunos de los ex compañeros que tuve como jugador, que eran técnicos de las diferentes categorías, y después viene la situación en donde ya hay un cambio radical en el Club América. ¿Te acuerdas? El tema de fallece lamentablemente don Emilio Azcárraga, y en el momento de su fallecimiento cambian muchas cosas en todo lo que es Televisa y lo que es el Club América. Y entonces me quitan de mi posición
Y entonces yo hablo con él, que iba a ser presidente, me parece que fue presidente, Javier Javier Perestoifer. Perestoifer, le explico toda la situación, le digo el tema de mi contrato, y resulta que después ya no me recibieron y ya no me querían ¿Y tú demandas? liquidar, ya no me querían liquidar, entonces me obligo a demandar, pero ya me hablan de la federación y me dicen es que no debes de demandar, si tú quieres, mete a controversias, tu situación a controversias, porque si tú demandas por fuera, no se te va, la federación no se te va a apoyar. Digamos que es una situación de reglamento, yo me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo retiré al poquito tiempo la demanda, pero y después la gané, o sea, después la federación entendió que tenía la razón, me dio la razón, pero yo creo que esa situación lastimó un poco ciertas relaciones. Puede ser. Y lógicamente, pues cuando la gente tiene poder, pues las cosas las hacen de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero te vas a Centroamérica Ajá. y abres puertas, porque abriste muchas puertas, triunfaste en Centroamérica, diriges una Claro. selección, le ganas a México. Eres de los técnicos mexicanos que le gana a México dirigiendo a la selección de El Salvador. Sí, ¿Qué sentías? O sea, ¿era el Vasco el que estaba del otro lado? En mi Vasco, sí. O sea, tu compañero de la América, tu compañero en la media cancha. Claro. Uno con México, el otro con El Salvador. Sí. Con todo lo que habían vivido. Claro. Y le ganaste. Le gané. Nadie pensaba que le En pudiéramos México, ganar. déjame decirte que como que no quedamos muy contentos. ¿Cómo Carlos de los No. Cobos nos gana? No, yo seguro que la gente en México no le gustó. No le gustó, me refiero, no le gustó que haya perdido la selección. Pero yo sí tenía una fe tremenda. ¿Sabes qué, mi querido Raúl? Que tú sabes mucho de fútbol. Gracias. Y también has dirigido. Y sabes que el trabajo es fundamental, ¿no? Entonces, a mí se me permitió toda la libertad para trabajar con un grupo de jóvenes que muchas veces no querían asistir a las convocatorias en El Salvador. ¿Por qué? Pues porque no les cumplían con los viáticos, no les pagaban sus primas, etc. Y entonces todo eso fue cambiando también gracias al apoyo del presidente que en ese momento estaba en El Salvador, presidente de la federación, el señor Rodrigo Calvo. Y entonces fue cambiando todo y la verdad es que yo logré formar una selección muy competitiva. Lo que pasa es que, mira, en la preparación yo le gané a Ecuador, yo le gané a Bolivia, yo le gané a Perú. Partidos amistosos que estaban programados días antes de las eliminatorias sudamericanas y de nuestras eliminatorias en CONCACAF. Es decir, las selecciones de estos países jugaban con su mejor equipo. Y nosotros les ganamos a estos equipos que te digo, esa selección. ¿Qué dice esto? Que ya éramos una selección competitiva, ¿no? Entonces esa noche nadie esperaba de aquí de México, ¿verdad? Y mucho menos los medios, que pudiéramos nosotros dar esa sorpresa, lógicamente. Y lógico que yo tenía mucha fe en este grupo de muchachos. ¿Y qué se siente escuchar el himno cuando no es tu himno? Con respeto, o sea, con respeto lo escucho porque yo sé lo que representa para la afición, para la gente que está en el estadio. Ese estadio que tiene magia, porque ese estadio, siendo un estadio no tan grande, aunque le caben 40,000 personas, tiene magia ese, porque la forma como presiona a la gente allá al rival es tremenda. Y entonces yo ya tenía la confianza de poder hacer, y para mí era importante, Raúl, ganar para terminar de convencer a la afición, ¿no? De que yo era un salvadoreño más, ¿no? Porque yo siempre les digo que Salvador es mi segunda patria. En serio, y yo así lo siento. Salvador es mi segunda patria, porque allá me dieron la oportunidad y me abrieron las puertas y me apoyaron y creyeron en mí. Y ese es día todavía que toda la gente me extraña, me manda mensajes, pero miles de mensajes diciendo, profe, regrese, porque la gente es muy afectuosa. Mira, la verdad que también hubo momentos difíciles. Yo me acuerdo que hasta tu hija en redes sociales mandaba mensajes y ganas tienen que mi padre y no sé qué, fuerte. Sí, tengo una hija echada para adelante como su madre.
Muy bravas, son muy bravas, pero respetuosas. Sí. Mira, mi hija Paulina era novia, en ese momento que jugamos ese partido, era novia de quien es hoy su esposo, mi yerno, Juan. Y entonces ella no viajó. Mi hijo Rafael sí viajó a El Salvador. Ella no, ella se quedó, tenía una situación y se fue con su novio a un restaurante bar grande donde iban a pasar el partido. Pues le hizo, a mi yerno se tuvo que poner o sí la playera del Salvador, porque no quería ponérsela, porque le daba temor, ¿no? En cambio, mi chaparra, mi hija, esa sí se la puso, la del Salvador, y dice que era una cosa tremenda el ambiente, ¿no? Cuando ya las cosas estaban, digamos, para terminar el partido, dice que la gente les gritaba entonces me dije, preferimos salirnos ya faltando un minuto, papá, porque estaba el ambiente muy pesado, ¿no? Pero mi chaparra aguantó ahí caña, ¿no? Bueno, pues ese es Carlos de los Cobos, que la verdad ha tenido una carrera extraordinaria. Y hoy, de repente, te encuentro en Brasil, en el Mundial, de comentarista para Estados Unidos, y ya eres comentarista. ¿Y qué onda? ¿Cómo apareces de comentarista en otro lado? ¿Fue por el fútbol de El Salvador? No, es que un día me invitaron, primero trabajé un tiempo aquí en uno de los medios y me fui después a dirigir a Querétaro. Después en este tema del periodismo, que es muy interesante, y que cuando uno ingresa a ese medio te das cuenta de lo difícil que es y lo pesado, porque hay que trabajar en serio. Yo no sabía que detrás de la cámara y del micrófono y todo hay muchas horas de trabajo. Mis respetos, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Pues hubo medios que me invitaron a colaborar, varios medios, y en este tema, en Estados Unidos, hay un medio también con una persona que lo conocerás, Andrés Cantor, Sí, muy bien. que es una buena persona, que él tiene un medio ahí y que me ha invitado, normalmente me invita a los eventos importantes, campeonatos del mundo, Copas Confederaciones, acá en el Estados Unidos las Copas Oro y demás, y es como me he empapado y me he relacionado en ese medio, el periodístico. Y ese periodista que ahora es Carlos de los Cobos, que ya me quita la chamba, ya está bien, lo acepto, no hay problema. ¿Qué opina de nuestra selección? Van a jugar un mundial en nuestro país, aunque sean los partidos que sean. Claro. Tú jugaste un mundial, tú jugaste una olimpiada en Atlanta. Sabes, tuviste jugadores como Palencia, como Cuauhtémoc, compartiste con grandes figuras la cancha y en la selección. Estuve como auxiliar perdón que te interrumpa, de Manolo, en paz descanse. También, en Francia 98. Manolo, en Francia sí. 98. O sea, auxiliar de un técnico en un mundial. O sea, tienes peso para poder decir cómo va qué es lo bueno o lo malo de este equipo y qué les dirías cuando están enfrente a los jugadores de un mundial en tu casa. Es una muy buena pregunta, mi querido Raúl. Primero, a mí que tengo que decirlo porque a mí no me convence esta selección. Yo siento que es una selección que no ha encontrado consistencia. Digo, yo siento que Javier tiene muchas tablas. Javier tiene muchos años dirigiendo, lo ha hecho en un medio difícil, en Europa, ¿me explico? Es cierto, en situaciones que son adversas. ¿Por qué? Porque a veces trabaja mucho con equipos que están por descender, entonces tiene que ser un trabajo extra y demás. Yo siento que a esta que es nuestra selección, pues vive lo que vive el futbolista actual. El futbolista actual no es el futbolista de mi tiempo. El futbolista actual tiene un montón de distracciones, muchísimas distracciones, gana mucho dinero, gana mucha plata, qué bueno, pero nosotros tuvimos un maestro en ese tema, que era Panchito Hernández, en donde él nos enseñaba que lo primero es demostrar quién eres, qué tienes en tus zapatos,
Y después ya viene lo prioritario nunca debe de ser lo económico. Y yo siento que en esta generación de futbolistas, en esta etapa, y sobre todo porque están siendo manejados por sus promotores, representantes, y yo creo que muchas veces ellos son los que deciden, los representantes. Los futbolistas de hoy no tienen ese compromiso con su carrera, con su club, con su afición, que muchos o algunos directivos de nuestra época nos hacían sentir, ¿no? Panchito lo primero que te decía, tú te debes a nuestra afición, Carlos, ¿eh? Entonces, un día me llama don Guillermo Cañedo a la oficina, después tú sabes que yo fui muy amigo de Bill Faria, de mi querido negrito Bill Faria. Y Bill Faria era un estupendo jugador, porque te acuerdas que hizo 22 goles el primer torneo, sí. Pero tenía un problema, ¿no? Que era, lamentablemente, tenía un problema que era el tema del alcohol, ¿no? Yo no tomaba, pero era un gran amigo. Entonces yo salía con él y lógicamente siempre se enteraban de que yo andaba con él. Y un día que tuve 2 o 3 partidos seguidos mal, me dicen, porque fue ese día, fue un interescuadras, me dicen, Carlos, te buscan en la oficina de Panchito Hernández. Cuando ya me decían eso, yo ya me temblaban las patitas, ¿no? Me temblaba porque sabía que alguna cosa, porque prácticamente casi no los veíamos. Y cuando yo llego, veo sentado a don Guillermo Cañedo en el escritorio de Panchito. Pues don Guillermo era el jefe, era el que mandaba, ¿no? Claro. Y entonces me dice, Carlos, siéntate. Y le digo, sí, no, pues ya desde como me habló el tono, dije, ay, caray, ¿qué está pasando, no? Sí, don Guillermo. A ver, nada más te lo voy a repetir una vez, pero fue cortito, ¿eh? Te lo voy a repetir. Si yo me entero de que vuelves a salir con Bill Faria, estás fuera del equipo. Y le digo, sí, don Guillermo, pero ¿qué pasa? No es una buena influencia para ti y no quiero volver a saber que saliste con Bill Faria. Porque si no, ya está avisado Pancho, estás fuera del equipo. Así, ¿eh? Terrible, pero al final agradeces que un directivo del tamaño de don Guillermo, pues, esté preocupado por ti, ¿no? Y que al final, en cierta manera, tiene razón, ¿no? Tiene razón porque la influencia, digamos, no era la adecuada. Yo quería mucho a Bill, éramos grandes amigos, pero yo sí le decía cada vez que salíamos, le decía, no tomes, porque no necesitas tomar, tómate un café o tómate una... Pero pues tenía el problema él ya. Entonces, no sé por qué llegué a este punto. Por los jugadores de la selección. Por los jugadores de la selección. Ajá, de la actualidad. Ah, ok, exactamente. Entonces, yo creo que los jugadores actualmente no tienen ese compromiso, no sienten ese compromiso, porque las cosas se les dan con mucha facilidad. Y te voy a ayudar, no hay los directivos que habían antes. Sí, tienes razón. Yo recuerdo 2 momentos muy importantes con Panchito Hernández, con el señor Hernández, que era un tipazo. Mi papá, cuando el primer día que yo fui ya a entrenar con el equipo, entramos a la oficina de Panchito y le dice mi papá al señor Hernández, Francisco, te dejo a un hijo, como si fuera tu hijo. Así se lo dijo, ¿no? Y entonces, Venga. Tu padre fue una la otra vez, persona. Y la otra vez fue cuando me despedí del club. Es que esa clase de directivos, Carlos, te hacían entender las cosas. A su manera, a lo mejor muy bruscos, a lo mejor hoy las generaciones actuales dicen, no es así, pero entendías. Claro. Hoy veo yo que los directivos, y son buenos directivos, pero no tienen esa fuerza que tenían los de antaño. Sí, es que al final,
incluso nuestros directivos, como tú lo estás mencionando, eran de otra manera de ser, ¿no? Cuando yo me voy a despedir de Panchito para irme a jugar con Rayados, pues nos abrazamos, lloramos juntos. Yo lo quería como un padre. Así lo vi, mi padre, yo lo quería como si fuera mi papá. Así él me regañaba, él me decía, me felicitaba. Lo quería mucho a Panchito, era una gran persona. Yo siempre le decía a señor Hernández, ¿no? Nunca le decía a Panchito. Pero la realidad es que lo que acabas de decir, los directivos también eran de otra manera, eran diferentes, eran muy diferentes. Y ese consejo que le darías a los muchachos cuando van a jugar con el Estadio Azteca lleno, o cuando, bueno, tú fuiste a Monterrey en aquel partido de Alemania, ahora van a ir a Guadalajara, que seguramente va a estar hasta los topes, claro. Que van a oír el himno, que tú lo escuchaste en los Juegos Olímpicos, los escuchaste, o sea, no te faltó nada. Ajá. ¿Qué les dirías? Gócenlo. Pues sí, es que yo esa parte de disfrutarlo lo veo medio fantasioso, ¿no? A ver, ¿por qué? Disfruta. Porque cuando yo jugué, al menos yo hablo por mí, ¿no? Ajá. Cuando yo entraba a jugar un partido, lo disfrutaba cuando ya íbamos ganando 2-0, 3-0 y faltaban 5 minutos. Ahí sí lo disfrutaba, ¿eh? Sin duda, porque a veces pedía la pelota, la paraba, la regresaba, paseábamos el balón. Pero mientras el partido no está definido, mientras el partido puede irse de cualquier lado de la moneda, pues no disfrutas, estás metido en el partido y estás metiendo la pierna y estás corriendo, te estás barriendo. No, yo mejor les diría que se acuerden de lo que están representando, ¿no? Que están representando a un país y sobre todo cuando vamos y jugamos, que jugamos mucho en los Estados Unidos, pues que no se olviden de que esa gente que va al estadio, que es mucho más generosa que la afición que tenemos de este lado de nuestro país, porque la afición de allá, en los Estados Unidos, en donde jugamos tantos partidos, pues le estás llevando un pedacito de tu tierra, ¿no? Su selección la estás llevando. Entonces te permiten y te perdonan lo que sea. No así la afición de acá es más conocedora, ¿no? Es más exigente. Entonces, si vas a jugar en donde sea, pero si es, por ejemplo, allá en Estados Unidos, porque lo mencionaste, pues valora la presencia de tu afición, valora el esfuerzo que hace la gente, ¿no? Por pagar un boleto, porque allá pagan en dólares, y lógicamente que respeten la presencia de la afición, ¿no? Y que le traten, lógicamente, y que piensen que mucho de lo que hagan dentro de la cancha debe de ser por ellos, ¿no? Debe ser por ellos. Más allá de tu familia y demás, debe ser por ellos. Ahora, rapidito. Contéstame rápido, ¿eh? No. A ver si puedo. ¿Quieres? No, sí puedes, yo sé que sí. ¿Quieres volver a dirigir? Sí, claro. ¿Quieres seguir de periodista? Sí, me gusta mucho. Fíjate que le he agarrado cariño a esta parte. Ahorita estoy muy metido en mis redes, ¿eh? Sí, te estás volviendo ahí un tipo... Claro, meto mis canciones porque ya sabes que me encanta cantar, me gusta... Ya subí varias canciones. ¿Te acuerdas cuando estabas concentrado para el México 86 que Ricardo Rocha hacía un programa en las madrugadas en Canal 2, que llegó Lupita D'Alessio, creo, y que el que cantó fuiste tú? Sí, no. Un día llegaron ahí al centro de capacitación, llevaron un mariachi y ahí los vagos de mis compañeros me hicieron cantar. No, sí, siempre. Fíjate que este tema de la señora Lupita D'Alessio, a la que respeto muchísimo, fue una etapa muy bonita porque en ocasiones ella nos iba a ver y luego se quedaba al asado, porque hacíamos un asado con el maestro, que el que dirigía el asado siempre era el Cabezón Celada. Entonces hacíamos un asado y entonces a veces llevábamos alguna guitarra y yo la acompañaba. Pues imagínate el lujo de escuchar a la señora D'Alessio, ¿no?
Le escuchaba o a veces que la acompañaba también y cantaba con ella, ¿no? Fueron épocas hermosas. Cantaste en Canal 2 en la noche con la selección y fuiste de los pocos que cantaste realmente la canción esa. Porque, ¿El equipo Trigón? porque cantaban muy feo, Carlos. Cantaban muy feo. Fuiste tú de los que tomas la voz. ¿Y si te doy una guitarra, cantas algo? Claro, encantado. A ver, jóvenes, te tenemos esa preparado, pues a ver, ahora que estás cantando. Yo feliz de que la eres vida. youtuber, que... No o soy sea, ¿qué te falta? No soy youtuber, pero me gusta la música. ¿Qué nos vas a cantar? Las canciones que canto son canciones mías. Aparte de todo, compositor. No, bueno, esto lo estamos haciendo prácticamente en vivo, ¿eh? Me dicen que me aleje de tu lado, que nada ganaré con retenerte, que voy a terminar muy lastimado, que eres una mujer que no conviene. Y yo les digo a todos que te quiero, que eres esa mujer con quien soñaba, que no podría vivir si te marcharas. Tan solo de pensarlo yo me muero. Y es que sin ti nada es igual, la luna, el sol, el cielo, el mar. Es que sin ti, ¿qué más me da vivir, morir o respirar? Y es que sin ti, ¿qué voy a hacer? No sé vivir sin tu querer. Es que sin ti, toda ilusión se acabará. Gracias. Ya no sé qué está esperando algún productor. Pero porque... tú ya me habías escuchado 100 veces. Muchas veces. 1000 veces. Muchas veces. Así dejémoslo, Carlitos, así dejémoslo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues la verdad, Carlos, estamos muy agradecidos. Gracias. Muy contentos con que hayas estado aquí. No podías faltar, te repito. Aquí los muchachos de la producción han hecho que esto sea mi casa y a la casa van los amigos. Y tú eres un amigo entrañable con el que aprendí mucho porque como jugador hablabas, como amigo hablabas, como técnico hablabas, me permitiste estar cerca y te lo quiero agradecer públicamente. Por ejemplo, una selección olímpica con todos esos cracks y platicábamos y bueno. Así es. Realmente estoy muy, muy agradecido. El agradecido soy yo, Raúl. Y aparte, sobre todo, por volverte a ver. Ya sabes que te quiero mucho, Raúl. Eres un gran amigo. Compartimos tantas cosas, tantos buenos momentos. Y bueno, pues agradecerle a todos los muchachos también de producción, el que estén aquí apoyando. Y bueno, pues siempre estaré a tus órdenes, mi querido Raúl. Gracias. Y aunque le duela a mucha gente, arriba el AME, ¿verdad? Gracias, Carlos. Gracias. Amigos, ojalá lo hayan disfrutado como un servidor. Es Carlos de los Cobos. Y de veras, lo repito, señores productores, ¿qué esperan? Gracias. La pelota está en el fondo.